Bien, es un gran placer y honor para mí presentarles a la doctora Elena Hayton de Nolasco, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien ha aceptado muy generosamente venir a cerrar en forma breve, protocolarmente importante y con algunos conceptos sobre las políticas de la Corte, este simposio que ya estamos terminando. La relación entre la doctora Hayton y esta universidad es de larga data, allá por los años 1996 y 1997, cuando la doctora Hayton desempeñaba su cargo en la Cámara Nacional Civil, manifestó permanentemente y desde el comienzo un gran interés intelectual y académico por conocer, investigar y escribir sobre el análisis económico y social en un sentido muy amplio. Como todos ustedes saben, la doctora no necesita presentación. Ella ha realizado una distinguidísima carrera académica como profesora de Derechos Reales, abogada, doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó durante 10 años en la Cámara Nacional Civil y desde el año 2004 es un miembro del Tribunal Superior. A todo lo largo de estos años, me permito hacer una consideración personal, he visto en Helen, si tengo el permiso para llamarla así, una jurista y una mujer comprometida con el Estado de Derecho y con los principios republicanos. De modo que cuando el gobierno anunció que había presentado su candidatura para integrar la Corte, para los que estábamos en esta universidad y para mí en particular fue un motivo de albricias, un motivo de felicidad, y su designación finalmente no hizo más que contribuir a darnos la tranquilidad de que teníamos un nuevo miembro del tribunal que iba a poder desempeñar esta altísima responsabilidad en un país como la Argentina. Bueno, entonces la voy a invitar a que nos diga unas palabras y luego de eso vamos a entregarle una placa conmemorativa de esta ocasión. Helen, por favor. Bueno, I speak Spanish, not English, please. Okay. Voy a hablar castellano. Estando en mi país, en principio, y ante argentinos, solo hablo en castellano. Voy a dar una especie de pantallazo de algunas políticas de la Corte que pueden tener interés, a lo mejor tal vez no fueron tomadas como objetivo el derecho y la economía, pero que tienen incidencia en el aspecto que ustedes estudian. Y y después voy a aceptar algunas preguntas hasta que Héctor nos diga que nos tenemos que ir, porque parece que hay que irse bastante rápido. Las políticas, nosotros tenemos políticas de Estado del Poder Judicial. Las políticas de Estado del Poder Judicial, que así, pensando hoy cuáles les podían interesar, tienen incidencia, creo que son las de acceso a justicia y las de gestión. Y aparte, el tema de la famosa unidad de análisis económico-financiero, que seguro que algo les interesa porque hasta la he visto en el programa, en todos lados. Las políticas de Estado del Poder Judicial empiezan en realidad con esta Corte como políticas explícitas, entendiendo que el Estado es uno, que hay tres poderes y que hay una interrelación o interdependencia a los efectos de las políticas. Esto ciertamente no tiene nada que ver con la independencia respecto del contenido de las sentencias o la independencia que pueda tener otro poder, por ejemplo el legislativo, para dictar leyes, etcétera, y nosotros juzgamos en el momento oportuno. Dentro de esto, la política de acceso a justicia, en realidad yo la
la vengo haciendo desde hace 20 años como tal, pero desde que estoy en la Corte esto ha tenido un auge y además me parece que es muy importante. Y yo digo acceso a justicia y no a la justicia, porque yo no me refiero a acceso a una sentencia o que los jueces no somos máquinas de dictar sentencias, sino acceso a una solución justa a un litigio. En este aspecto nosotros tenemos creada en la Corte, decidida por todos los jueces argentinos, y cuando digo todos digo nacionales, federales y provinciales, en la Conferencia Nacional de Jueces de fines del 2006, de buscar distinta disminución de la litigiosidad, una de las formas de las cuales es la resolución alternativa de disputas. De esto no tengo por qué explicarles a ustedes por qué disminuye costos, porque justamente son ustedes los que siempre lo han venido diciendo, ¿no es cierto? Nosotros empezamos con esto por otro lado, pero lo cierto es que disminuye todos los costos, bueno, de transacción, la resolución preventiva, previa, inclusive. Como dato estadístico les podemos decir que la mediación extrajudicial obligatoria en los 14 años que tuvo vigencia y en los 300.000 casos que mandó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, confrontado carátula por carátula lo que mandó y lo que volvió, devino juicio solo un 30%. Y esto ha sido sostenido, a lo mejor un año 31, otro, pero lo cierto es que entre un 30, o sea, un tercio de todo lo que se mandó de los 300.000 casos se convirtieron en juicio. Todo lo demás tuvo alguna resolución o desilusión, pero, o un modo alternativo de resolución de disputas. Esto para que vean la importancia. La Corte en este momento tiene una comisión de acceso a justicia formada por jueces de toda, en realidad son muy pocos, son 12 jueces, pero representan todas las justicias, todos los, digamos, niveles de cortes y de primera instancia y nacionales y provinciales. En esta comisión hicimos, o se hace obviamente con todos los referentes en las provincias, el mapa de acceso a justicia. En este momento, en la página de la Corte, ustedes pueden ver todos los sistemas de resolución alternativa de disputas que tienen todas las provincias argentinas, que son o anexos o conectados o relacionados con los tribunales. Esto es algo que realmente tiene incidencia. Después, por otro lado, el acceso a justicia comprende la Oficina de Violencia Doméstica. Yo no les voy a hablar de los derechos de las mujeres, porque esto no es lo que tiene que ver con ustedes. Yo lo que les voy a decir es que desde que tenemos abierta la oficina, desde hace casi 2 años, han entrado 12.500 casos, atendidos por los profesionales, más 6.000 consultas, etcétera. Pero de los 12.500 casos, que son solo de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que el 90% tiene daño psíquico, el 70% daño físico comprobado médicamente en el lugar. Esto muestra, aparte de otros daños, muestra que la prevención anticipada o la solución de los casos de violencia doméstica está evitando al costo de salud y al costo de, fíjense todo esto, para el sistema de trabajo, ¿no es cierto? Porque quien está sufriendo estos problemas, digamos, repercute negativamente en el trabajo, repercute negativamente en las escuelas, en los estudios. Esta prevención o intento de solución implica también costos. Y esto, fíjense que dicho por el Secretario General de las Naciones Unidas, la violencia doméstica es la causa más frecuente de muerte y lesiones en el mundo. Y para evitar cualquier cuestión de prejuicio y para saber que esto es de todas las clases sociales, dentro de las cifras, lo único que les tengo que decir que la gente que viene dentro de la capital federal
la mayor parte tiene estudios secundarios, completos o incompletos, algunos universitarios, hay creo un 1% de analfabetos, pero lo cierto es que esto barre la idea de que esto es cuestión de gente marginal, de gente pobre, el hecho de que la oficina sea de la Corte, que tenga médico, abogado, asistente social y psicólogo 24 horas del día, de la noche, y no ha cerrado nunca en los casi 2 años que está abierta, ni un minuto, permite que la gente tenga confianza de cualquier clase social, los barrios también, incluyen todos los barrios de la capital federal. Esto muestra que el acceso a justicia como política de Estado del Poder Judicial, porque es cierto que uno podría decir, bueno, esto que lo hagan los demás, nosotros hacemos las sentencias. No, nuestra idea es que para dar el propio Poder Judicial tiene que tener un menú amplio de opciones, y dentro de este menú amplio la propia Corte, el propio sistema, tiene que dar distintas alternativas de calidad y controladas. Esto es lo que estamos haciendo. Como es la única Corte del mundo que tiene una oficina de violencia doméstica, cuando alguien me dice ¿qué hace la Corte en esto? Yo digo, bueno, a lo mejor tienen razón. Pero lo cierto es que la Corte a lo mejor no tendría que estar en esto. Pero lo cierto es que estamos y se necesita, y esto es algo que en este momento está elevando el nivel de la atención de este tipo de casos. Y después, la otra parte sería la gestión de los expedientes. La Corte, ustedes saben que, bueno, tenía miles y miles de expedientes cuando llegamos nosotros, que hay además cuestiones de la crisis que agregaron otros, por ejemplo, del corralito, no sé si los extranjeros saben, pero yo creo que acá todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, del corralito financiero. Teníamos 70.000 expedientes, ya prácticamente se han terminado, quedan, una vez que se dictó el precedente, y además viendo distintas variantes, no sé si tendremos 3.000 o algo así que se van terminando. En expedientes jubilatorios, cuando llegamos a la Corte había 17.000, ahora tenemos aproximadamente también 3.000, esto no es porque no haya nueva litigiosidad, pero todavía está, sobre todo en el fuero previsional, en instancias anteriores, porque esto también es consecuencia de algunos fallos nuestros de reconocimiento de derechos. Esto no lo negamos, pero bueno, el reconocimiento de derechos puede dar lugar a una litigiosidad de aquellos, realmente gente más vulnerable que no lo tenía reconocido y que no tenía elementos para saber que los tenía. Por otro lado, en el contenido, por ejemplo, y esto para ver la gestión, también van entrando muchos menos expedientes, muchos menos. ¿Por qué? Porque ahora el tiempo de gestión es muy inferior. Porque antes, aún sabiendo que iba al fracaso, como un expediente, no hablo de los más viejos y los más complicados, aún un expediente que la propia parte, el propio abogado sabe que esto no va a prosperar en la Corte, si tardaba 3, 4 años, y bueno, se ganaban 3 años de litigio. Ahora, a los efectos de venir acá, acabo de hacer un punteo, por ejemplo, en el acuerdo del 17 de agosto, o sea, hace 2 acuerdos, para ver, y nuestros rechazos por incumplimiento de la acordada 4, que es la que estipula los requisitos, que en realidad es la tabulación de todos los requisitos que siempre tuvo la Corte, salvo el número de hojas. Lo demás, bueno, y el número de renglones por hoja. Todo lo demás es la jurisprudencia de la Corte, que ahora ya no está solo al alcance de algunos sabiondos que cobraban muchísimo, sino que cualquier abogado puede saber, tiene acceso a saber qué es lo que le va a pedir la Corte como requisitos formales. Y el artículo 280 del Código Procesal, que es un artículo, por los que no lo sepan, que implica que la Corte, por su sana discreción, puede rechazar los casos en los cuales entienda que no hay cuestión federal suficiente o que son de poca monta. Nosotros no hacemos, a ver, como la Corte de Estados Unidos tiene 8.000 casos y de esos resuelve 800. Nosotros tenemos 8.000 casos y algo tenemos que decir en los 8.000 casos. Entonces, lo que pasa que, y firmado por lo menos por 4 ministros, hay que sacarlos con una fórmula. Entonces, por ejemplo, en el acuerdo del 17 de agosto, para decir los tiempos,
firmamos 107 expedientes donde el rechazo era por fórmula o por 280 en ese acuerdo, hace 2 martes, ¿no es cierto? De esto, además, yo saqué el promedio desde cuándo habían entrado estos expedientes y había 6 meses desde el promedio de los 107 expedientes que habían entrado hacia entre unos y otros 6 meses que estaban en la Corte. Pero había 2 que inclusive habían entrado en el mes de agosto. Quiere decir que el tiempo de gestión cada vez se va acortando. Esto hace como un desincentivo a litigar ante la Corte. Y esto no es porque no miremos los expedientes. Quiero aclararles que de estos hasta hay algunos con disidencia, porque nosotros, el procesamiento no es nada más tomar el caso que nos gusta. El que se rechaza, todo tiene memorándum interno y todo tiene una mirada, por lo menos de 4 ministros, para rechazar, aunque después le pongamos la fórmula, porque nosotros también, aun cuando no cumplan los requisitos, tenemos el artículo 11, que si nos parece de relevancia, etcétera, tomamos el caso, ¿no es cierto? Entonces, esto hace a un desincentivo que hay muchos menos casos. Y esto está también relacionado, bueno, con gestión informática. Ya cada secretaría sabe cuántos expedientes tiene, ¿no es cierto? Cosa que en realidad la Corte no sabía. Realmente cuando llegamos no sabía ni cuántos expedientes ni cuántos había en cada secretaría, no había un ingreso, un traspaso transparente en dónde estaba el expediente, en qué vocalía. Ahora todo está y cada abogado puede ver en la computadora dónde está su expediente y quién lo tiene, y qué juez lo tiene, y cuánto hace que lo tiene. Hay distintos niveles de circulación, por lo cual también los expedientes difíciles y complicados pueden tardar meses, y hay algunos viejos que, bueno, también hay expedientes viejos. Pero los otros, los que hacen gestión rápida, los que son más simples, digamos, tienen distintos velocidades, porque antes todo iba con la misma velocidad, entonces a la larga, a los 3 años, cuando él me dice, este había que rechazarlo así, pero ese expediente recién se veía 3 años después. Con todo esto hemos dado, bueno, algunos modos de achicar la cantidad de expedientes, de gestionar los expedientes y de tener distintas repercusiones o incentivos o desincentivos económicos sociales. Y en cuanto al contenido de los fallos, como dijo Héctor, en realidad yo siempre me preocupé por la repercusión económico-social de los fallos. Creo que la mayor parte de los jueces, pero bueno, unos lo tienen más claro que otros. De cualquier manera, aún antes, por ejemplo, supongamos un caso tomado, y les voy a dar un caso antes y otro después de la Unidad Económica Financiera, para que vean que en realidad se le ha dado, bueno, a favor o en contra una trascendencia, una idea que tal vez sea equivocada. Por ejemplo, antes, o sin haber pasado por la Unidad Económica Financiera, el tema de los seguros, ¿no es cierto? Es un tema. Los seguros del transporte público, el transporte público es de relevancia, ciertamente, y es de interés institucional, ¿no es cierto?, público. Los seguros de transporte público de pasajeros por automotor tienen una franquicia de 40.000 pesos mínimo, y por encima de eso recién se paga el seguro. Lo por debajo de eso lo absorbe el asegurado, o sea, la compañía de ómnibus. Los trenes que tienen también, después de las concesiones, tienen unas franquicias que no me acuerdo si era $300.000 o $1.200.000 por cada accidente, lo cual hace que en realidad nunca nadie pague nada por esos accidentes, porque tendría que ser algo extraordinario, sobre todo para cada caso particular, siempre tendría que pagar el ferrocarril. Nosotros, si bien las soluciones son distintas, pero también tiene que ver con que la normativa es distinta. Esto es importante. Nosotros, para las franquicias del vehículo automotor, dado como está explicitado legalmente, y porque además la ley, la propia norma de seguros difiere a la reglamentación de la Superintendencia de Seguros, entendimos que lo que estaba decidiendo la Cámara Civil, inclusive en fallo plenario, decidiendo que era inoponible al asegurado la franquicia y que entonces la compañía tenía que pagar igual, era arbitrario, bajo la doctrina de la arbitrariedad, porque no,
pasa por encima de la ley, descalificamos esos fallos, inclusive el fallo plenario de la Cámara Civil quedó sin efecto, aunque bueno, la Cámara Civil muchas veces lo sigue aplicando. En cambio, en el tema de los ferrocarriles, entendimos que la decisión que decía que era inoponible al asegurado era constitucional o válida o no era arbitraria. ¿Por qué? Porque en realidad la ley no dice eso. Esto surge nada más de los acuerdos de concesión entre el Estado y las concesionarias privadas, donde pusieron lo que quisieron. Y no tiene ninguna ley que regule esto. Entonces ahí se aceptó, digamos, que no era arbitrario el fallo comercial. Ciertamente que la repercusión económico-social de estos fallos, sobre todo, ni siquiera hablemos de los ferrocarriles, que por ahí son muchos menos accidentes, el transporte automotor hace a todo el encarecimiento. Supongamos que las compañías de seguros tienen que pagar absolutamente todos los accidentes, ¿no es cierto?, de chapa y pintura o de lesiones menores, terminaría en un encarecimiento del seguro, en un encarecimiento del costo del transporte, y además tendría estos desincentivos de que si el asegurado no tiene que poner nada, lo único que hace es pedirle al chofer que junte más gente y más gente y más gente, y que cumpla más rápido y más rápido el horario, y que vuelva y dé una vuelta más en el tiempo que tiene, ¿no es cierto?, para ganar más dinero. Realmente estos elementos no es que se tomen en cuenta explícitamente, porque el fallo no dice nada de esto. El fallo dice que no cumple con la ley, que es arbitrario. Pero esto le digo porque uno siempre tuvo en cuenta este tipo de repercusiones cuando dicta un fallo. Después de la unidad económico-financiera, les voy a dar un ejemplo que fue. Lo que pasa que, claro, en realidad se le da más importancia. Porque nosotros cuando lo mandamos, si bien alguno se mandó donde el secretario le pone, cuando le decimos mándelo a la unidad, le pone un auto que dice, y a lo mejor esto figura en la computadora, y otros, nosotros de voz, se le dice que lo mande y lo manda. Por ejemplo, uno que fue a la unidad económica financiera es el caso Hermitage de la renta mínima presunta, que se declaró inconstitucional por mayoría, constitucional por 2 votos, que eran los de Argibay y míos, constitucional, otros 5, si es que todos firmaron, no 6, sino 4, inconstitucional. Pero no es para decidir si es constitucional o inconstitucional una norma. Lo que se quiere ver es cuánto insume, por ejemplo, la recaudación de esta renta mínima presunta. Entonces, esto hace eventualmente al timing de la sentencia, en realidad los que lo declaraban inconstitucional necesitaban esta información para ver si a veces la Corte puede, ¿no es cierto?, la Corte no tiene plazos como todos los jueces, puede postergar un poco la decisión, y además en el texto del fallo puede ser, y esto es importante para el tipo de sentencias que nosotros a veces dictamos, siguiendo algunas cortes constitucionales y eso, con efectos más expansivos o efectos más restringidos al caso. Entonces, o eventualmente también para ver si se le agrega algunos obiter dicta, o sea, menciones de paso, donde uno da pautas interpretativas, ¿no es cierto?, para otros casos, o simplemente se hace muy circunscripto al caso, pero no para decir, y esto lo digo porque ha habido 2 artículos, ¿no es cierto?, uno del Colegio de Abogados y otro de otros abogados, que decían que ahora la Corte va a resolver por la economía y no por las leyes. Y esto no es cierto, nosotros aplicamos las leyes. Eventualmente el contenido, el texto, que siempre se amolda al caso y se declara constitucional o no, o se aplica la ley que se entienda corresponda, de acuerdo a algunas consecuencias que además será según el caso, ¿no es cierto?, pero es más informado. Nosotros, si resolvemos algún caso de jubilaciones, no viene mal saber que si este caso se resuelve, todos los demás implican, no sé, 20.000 millones, lo que sea. Nosotros tenemos esto en mente, no para resolver si este caso es constitucional o no. Esto que quede claro. También sabemos que a veces la Corte tiene que, y esto, bueno, restablecer derechos. Lo hicimos con todo el derecho laboral de la Corte anterior,
hay algún caso que realmente tiene una repercusión económico-social importante, ¿no es cierto? Como es el caso Aquino, la ley de riesgos de trabajo, que en realidad en cada fallo declarábamos inconstitucional un artículo y después un inciso de cada artículo, porque parece que no tiene nada que queda en pie. Y sin embargo, desde el 2004 que están esos fallos, el Congreso todavía no ha dictado otra ley, porque no se ponen de acuerdo a las partes, porque no les interesa, y es cierto, hay un vacío. Hay un vacío, pero no es porque la Corte haya reconocido derechos, sino, o sea, sabemos que esto ocurre, pero se supone que este es también una palabra, hay un diálogo de poderes a través de las sentencias, y el diálogo está dado por, bueno, hay que dictar una ley, ¿la dictan o no la dictan? Esto no va, dicten otra. Después en los diarios decía, hace 10 años que sabemos que esto no podía pasar. Y bueno, pero no lo arreglan. O sea, estos temas son los que de alguna manera me permiten mostrarles que la unidad económico-financiera tampoco es... también hay otro artículo que dice que entonces ahora, como que cada norma regulatoria que sea con relación costo-beneficio inadecuada, de acuerdo a los economistas, la vamos a dejar sin efecto. Esto no es así. La política legislativa es de los otros poderes y el límite de lo que nosotros hacemos en las decisiones es declarar o ilegal o declarar la ley inconstitucional, para lo cual tenemos en cuenta la repercusión, pero ciertamente que no decidimos por lo que nos diga un economista, sino por la ley y más informadamente. Bueno, acepto preguntas si es que hay tiempo. No hay tiempo. Bueno, estoy en manos de Héctor. 2 preguntas, chiquitas. Podemos tomar 1 o 2. Bueno. Si es muy breve, pueden ser 2. Eduardo. Doctora, como usted sabe, hasta el 2008 la Corte Suprema de Brasil era una de las más congestionadas del planeta. Sí. Desde entonces se estableció la obligatoriedad vertical de sus precedentes y, hasta donde entiendo, eso significó en menos de 2 años una reducción en al menos del 30% del flujo de trabajo a la Corte Suprema de Brasil. Mi pregunta es, ¿la Corte Suprema Argentina está inspirada en un proceso semejante de establecer con claridad que sus precedentes son obligatorios de manera vertical? Bueno, ¿o no? Nuestro sistema en realidad no es el sistema del common law ni el sistema del precedente obligatorio. El tema es, digamos, en principio hasta ahora la Corte lo que está con, digamos, el valor moral, institucional de los fallos, también tiene que ver con el análisis de, no sé, cuando uno está en una cámara, ¿no es cierto? Yo hace 37 años que estoy en la justicia, aunque Héctor, a lo mejor por respeto a la edad que pueda tener, habló solo de los últimos 16. Pero en realidad, el respeto a los fallos de la Corte, en cierta medida es, porque si no, va y viene. Pero, por otro lado, cuando uno como juez cree que esto no es. Y a tal punto, nosotros hemos cambiado toda la jurisprudencia casi de la Corte anterior, lo que muestra que, por otro lado, podría ser peligrosa una obligatoriedad del precedente que no permita cambiar la jurisprudencia, por lo menos así, de una corte a otra. De cualquier manera, es un tema que queda abierto. En este momento los tribunales están siguiendo los precedentes de la Corte, porque nos reconocen como cabeza del Poder Judicial y reconocen que pueden seguir los precedentes. En general, casi el 100% de los tribunales del país nos está siguiendo. Gracias. Bueno, vamos cerrando entonces el coloquio. Lamento haber hablado demasiado y no haber dado lugar a las preguntas. Pero fue, bueno, no sé si le sirvió o no le sirvió. Fue muy útil y bueno, vamos a agradecerle con un aplauso. Además, hablé todo apurada, pero bueno, ahí está. Bueno, desde ya que esperamos en otra oportunidad poder conversar más ampliamente y le entregamos en nombre de la Universidad de Itela, junto con el doctor Torcuato Socio, que es el presidente del Consejo de Dirección, una placa conmemorativa de esta ocasión. Bueno, muchas gracias. Realmente es un placer y no tengo tiempo para agradecer más.